Buenas tardes a todos, agradezco su presencia en este espacio para hablar de un tema que hoy parece obsoleto o de escaso interés y que sin embargo fue en la antigüedad objeto de las más vivas discusiones, la virtud. El criterio que hemos consensuado para la organización de estas charlas ha sido el cronológico y por esto comenzaremos examinando qué es eso de virtud en dos de los textos más antiguos de Occidente donde este término se encuentra atestiguado. Para no extenderme demasiado, voy a ceñirme a dos obras de la épica griega arcaica, estas son Ilíada y Trabajos y Días, atribuidas respectivamente a Homero y a Hesíodo. La perspectiva de mi exposición no será filosófica, teológica o antropológica, como sí lo serán las de los sucesivos encuentros, aun cuando puedan contener elementos de este tipo. Seguramente no diré nada que no se haya dicho antes y no se haya dicho mejor. Tengo solo la limitada pretensión de ofrecer al auditorio algunos elementos que permitan contextualizar estas obras y también unas pocas claves para comprender qué debe entenderse en estos textos por virtud. En la medida de lo posible sustentaré mis afirmaciones en citas tomadas de las obras mencionadas. Comencemos por Ilíada, dividida en 24 cantos. El relato abarca un periodo de 51 días de la guerra de Troya en la que se enfrentan aqueos y troyanos. El tema que estructura la trama es la cólera de Aquiles contra Agamenón, comandante de las tropas aqueas, porque éste lo ha forzado a entregarle a su esclava Briseida. La negativa de Aquiles a continuar el combate, enojado por la deshonra de la que ha sido objeto, hará posible la circunstancial victoria de los enemigos troyanos, hasta que la muerte de Patroclo, camarada directo de Aquiles, a manos del paladín troyano Héctor, convence al Pélida de reintegrarse a la lucha, hasta que dé muerte al vencedor de Patroclo. Ilíada concluye con el funeral de Héctor, compuesta en el siglo VIII a.C., durante la época arcaica. Ilíada evoca un hecho de un pasado muy anterior, la guerra de Troya, ocurrida alrededor de 1250 a.C., durante la Edad Micénica. Una larga cadena de transmisión oral, enriquecida por sucesivas adiciones a lo largo de unos 5 siglos, hasta la definitiva transcripción del texto, hace muy difícil, si no imposible, determinar si esa virtud que caracteriza a los personajes de Ilíada puede atribuirse a algún grupo social históricamente existente. Pero este problema, cuya resolución compete al historiador, no nos impide que interroguemos al texto para que éste nos revele cuál es la idea de virtud que encierra. El término griego que suele traducirse por virtud es arete. Asociadas lingüística o semánticamente a esta palabra aparecen muchas otras: agathos, ameinon, aristos, aristewein y muchos otros. En los contextos en los que arete y sus derivados aparecen, indican solo una cualidad propia de ciertos individuos capaces de realizar de manera sobresaliente una tarea específica. Por eso quizás sea más acertado traducir el término arete no por virtud, sino como excelencia. Sin embargo, esta rectificación no nos encamina demasiado si no se tiene en cuenta de quiénes se predica esta cualidad y en qué contextos se lo hace. Arete es una cualidad propia de los aristoi, es decir, de los mejores o excelentes en aquella actividad que les es propia, esto es, en la guerra. Pero atención, esta excelencia o virtud en la guerra no se reduce, sin embargo, a una simple cuestión de cuantía, digamos. Si se mata más enemigos, se es más virtuoso. Al contrario, que sea el arete solo puede entenderse atendiendo a un complejo entramado de características exteriores, disposiciones interiores y valores morales que se amalgaman solidariamente en el individuo que las encarna. Este es el Aristos, constituyendo así el primer ideal occidental de lo que debe ser un hombre. Frente a este, al Aristos, aparece como su figura contraria la del kakos, malo o malvado, o echthros, innoble o vil. La pertenencia de un hombre u otro, la pertenencia de un hombre a uno u otro grupo, en Ilíada no existe un tercer grupo, condiciona de entrada la mirada que sus pares tienen sobre ellos. Así Odiseo intenta detener la huida de los suyos. Cita: cuando Odiseo hallaba algún rey
o a un eximio caudillo, se acercaba e intentaba con suaves palabras que se detuviera. Pero, cita, cuando hallaba a algún hombre del pueblo, Demu, lanzando alaridos, con el cetro lo golpeaba y después lo increpaba diciendo: infeliz, siéntate sin temblar y escucha a los hombres que te aventajan en valor. Tú eres inútil y sin coraje, ni en el combate ni en la asamblea nunca se te tiene en cuenta. Los rasgos del virtuoso o aristos. El primer rasgo que define a quienes poseen arete es su linaje, genos o gené. Y este primer rasgo, que es una precondición necesaria, se le agregan los que voy a mencionar más adelante. Quienes poseen este linaje exhiben con orgullo su estirpe, que frecuentemente remontan a dioses o semidioses. Quiero ilustrar esto con lo que Glauco responde a Diomedes. Cita: a mí me engendró Hipóloco, de este por lo tanto soy hijo. Me ha mandado él a Troya y con gran insistencia me ha pedido que tratara de sobresalir, Aristeuein, la misma raíz de Aristos, de sobresalir entre todos, que nunca avergonzara el linaje genos de mis ascendientes, que fueron los mejores, Aristoi, que ha habido en Éfira y en la vasta Licia. Me envanezco de pertenecer a tal casa y a tal sangre. Fin de la cita. El noble linaje del enemigo hace más deseable y meritoria la victoria sobre él. No es inusual que un guerrero se cerciore de la prosapia de su contrincante antes de entablar combate. Así, Aquiles se dirige a Asteropeo. Cita: ¿quién eres tú y de dónde vienes, que osas oponerte a mí? Desdichados son los padres cuyos hijos se oponen a mi furia. El esclarecido hijo de Pelagón le respondió a su vez a Aquiles, ¿no? Le dice: magnánimo Pélida, ¿por qué me preguntas mi linaje? Vengo de la lejana tierra de Peonia, mi linaje remonta a Axio de ancha corriente. Él dicen que me engendró, pero ahora volvamos a la lucha, esclarecido Aquiles. Después de este linaje, que se remonta a los dioses, el segundo rasgo es la valentía o coraje, al qué. Este es un término un poco difícil de traducir porque no se trata solo de la posesión de la fuerza, digamos, física, vie, y de la destreza, ergon, necesarias para triunfar en el combate, sino también de una continua predisposición de ánimo, características de las que carece el cacos o deilos, el cobarde, es decir, el opuesto al valiente, al que el texto califica como un inútil, analquis, inepto para la guerra, aptólemos, y directamente una nada, utidanos. Ilustro con el siguiente párrafo. El cretense Idomeneo reflexiona ante un compañero. Dice: el cobarde, deilos, del que es valeroso, alquimos, se diferencia. Al cobarde, cacú, se le muda el color, uno se le va y el otro le viene, y su ánimo en la mente no es capaz de estarse quieto sin temblar. Cambia de postura, apoya su peso, alternando una pierna y otra, y el corazón le palpita en el pecho con fuertes latidos, imaginando toda clase de desgracias, y los dientes le castañetean. En cambio, al valeroso, al lagazós, ni se le muda el color ni se intimida en exceso al tomar su puesto en una emboscada de guerreros e implora con insistencia entrar cuanto antes en el funesto combate. Entonces ven ustedes cómo hay una distinta caracterización. Se puede entender la figura del Aristos apelando a su doble, a su opuesto, ¿no? Todo aquello que no es el cacos lo es el Aristo y bueno, de manera inversa. Ulises medita para sí cuando queda solo en el campo de batalla lo siguiente: sé que solo los cobardes cacoi son capaces de rehuir el combate y que quien descuella, sobresale, aristeuesi, en la batalla se mantiene firme y lo mismo le da que lo hieran a él o que él hiera a otro. El tercer rasgo lo constituye el señorío.
Kratos es la palabra griega. Esto es el mando, la autoridad o el caudillaje sobre un grupo de hombres. Se trata de una concesión gratuita que los dioses hacen a los hombres, a algunos hombres, e implica la gran responsabilidad de tomar las decisiones correctas para conducir a la victoria a sus subordinados. Ilustro con este párrafo. Néstor intenta convencer a Aquiles de que acepte la decisión de Agamenón, que ha sido quitarle la esclava, y le dice: pues siempre ha obtenido honor muy distinto el rey portador del cetro, a quien Zeus otorgó la gloria. Y si tú eres más fuerte y la madre que te alumbró es una diosa, sin embargo él, Agamenón, es superior porque reina sobre un número mayor. Fin de la cita. Y otra, cuando Agamenón propone abandonar la guerra, Odiseo lo censura y le dice: calla, no sea que algún otro aqueo oiga esa propuesta, que en absoluto podría salir de la boca de un varón que sepa en su mente expresar cosas sensatas y sea un portador del cetro, a quien obedecen tantas huestes como las que tú mandas como soberano de los argivos. El cuarto, fin de la cita, el cuarto rasgo es la estampa o la bella forma. Es una idea que se expresa con distintas palabras: kalos, eidos, opsis. En esta expresión, bella forma, se engloban aspectos como la belleza, la altura, el porte, la corpulencia. La sola presencia del combatiente llena de admiración incluso a sus enemigos. Así, el rey Príamo, refiriéndose a Odiseo, preguntando por Odiseo, le pregunta a Helena. No lo conoce. Le pregunta a Helena, que tiene al lado, y le dice: ¿quién es ese aqueo valiente y de tan corpulenta figura? Otros hay en verdad que le pueden sacar una cabeza, pero mis ojos no vieron jamás a un varón tan hermoso, Calón, aunque yo tengo muchos años. Parece un rey por su aspecto. Fin de la cita. Y agrego otra. Aquiles admiraba al dardánida Príamo, que es el rey de Troya. Son enemigos, ¿no? Al contemplar su noble aspecto, opsin agacén, y al oír sus palabras. El reverso de la bella estampa propia del Aristos se manifiesta en la desfavorable descripción que el narrador hace de Tersites. Cito: era el hombre más indigno, Aisgistos Aner, llegado a pie de Troya. Era patizambo y cojo de una pierna, tenía ambos hombros curvados y contraídos sobre el pecho, y por arriba tenía cabeza picuda, y encima una rala pelusa le floreaba. La locuacidad constituye el quinto rasgo. Supone el hablar con franqueza, apelegueos. Consiste en el uso eficaz de la palabra para lograr un doble propósito: persuadir y conmover. Muy valorada en las asambleas, los banquetes y antes y durante las batallas, es usualmente el privilegio de los ancianos, quienes, ya privados del vigor necesario para la guerra, lo compensan aportando oportunas exhortaciones y prudente y sensato consejo. Esto es bulé. Así cuenta el narrador. Los que estaban en torno al rey Príamo, ancianos del pueblo, estaban sentados en las puertas eseas. La vejez los había retirado del combate, pero eran consejeros valiosos, parecidos a las cigarras que por el bosque, posadas sobre un árbol, emiten su voz de lirio. Fin de la cita. Agamenón, después de escuchar un prudente consejo de Néstor, exclama: anciano, ojalá lo mismo que el ánimo en tu pecho te acompañaran las rodillas y tu fuerza persistiera firme, pero te abruma la vejez que a todos iguala. Ojalá afectara a otro hombre y tú estuvieras entre los más jóvenes. Fin de la cita. A la locuacidad del noble se contraponen la verborragia y la charlatanería del hombre vil. Dice Homero de nuevo acerca de Tersites: el único que con desmedidas palabras graznaba era un Tersites,
que en sus mientes sabía muchas y desordenadas palabras para disputar con los reyes, locamente, pero no con orden, sino en lo que le parecía que sería ridículo a ojos de los argivos. Era el más odioso, Éxistos, sobre todo para Aquiles y para Ulises, a quienes solía recriminar. Mas entonces al divino Agamenón injuriaba en un frenesí de estridentes chillidos. Hay toda una serie de verbos que lo asocian con un pájaro, ¿no? cuyos sonidos ensordecen y son desordenados y no se entienden. El código heroico. Asociado a estos rasgos que acabo de enumerar, aparece un código ético de valores superiores que la aristocracia, tanto aquea como troyana, comparte. Por código heroico entiendo un sistema coherente de valores, un plexo axiológico que funciona como el parámetro de acuerdo con el cual pueden evaluarse las conductas humanas concretas, permitiendo distinguir las acciones virtuosas de las viciosas y las loables de las que merecen reproche. Entre estos valores destaco los siguientes. Timé. Hay muchas formas de traducir esto. Honorabilidad, honra, honor. Es el reconocimiento o prestigio que el guerrero desea lograr a los ojos de sus pares. Depende en alguna medida de los botines o las recompensas, gueras, obtenidos en la lucha, pero solo en la medida en que estos sirven para certificar que el desempeño en la batalla ha sido sobresaliente. Lo que quiero decir es que no hay una, voracidad de los tesoros por los tesoros mismos, sino en la medida en que estos sirven para, de alguna manera, cuantificar cuál es el valor del héroe que ha puesto en riesgo su vida para obtenerlos. La privación de un botín valientemente obtenido constituye la máxima afrenta porque niega en la práctica aquel reconocimiento que el héroe exige. Por esta razón Aquiles se queja amargamente frente a su madre y le dice, cita, «Madre, ya que me diste a luz para una vida efímera, honor, Timé, me debió haber otorgado el olímpico Zeus altitonante. Ahora bien, ni una pizca me ha otorgado, pues el atrida Agamenón, señor de anchos dominios, me ha deshonrado». Etímesen usa la misma palabra, la misma raíz de timé, como un verbo y con un prefijo de negación. Me ha deshonrado, me ha quitado la honra y me ha quitado el botín del que les hablaba Gueras y lo retiene en su poder. Fin de la cita. Y otra, Aquiles, una vez más, se queja y dice lo siguiente: igual lote consiguen el inactivo y el que pelea con denuedo. La misma timé obtienen tanto el cobarde como el valeroso, el cacos como el agazos. Igual muere el holgazán que el autor de numerosas hazañas. Ninguna ventaja me reporta haber padecido dolores en el ánimo, exponiendo día a día la vida en el combate. El segundo valor al que me quiero referir después de timé es aidos. Puede traducirse aproximadamente por vergüenza o pudor o culpa. Es aquello que limita al guerrero cuando está a punto de realizar un acto que defraudaría las expectativas de sus pares. Se materializa en el conflicto entre el deseo o el impulso y el deber. Quizás se comprenda mejor si pensamos en expresiones como X no tiene vergüenza, es un sinvergüenza, es un desvergonzado. Estas personas son aquellas que realizan acciones en público frente a otros sin importarle que éstas violen los parámetros de lo que se considera bueno o correcto. Es decir, sin tener en cuenta la opinión de aquellos que los rodean. Pues bien, el héroe de Ilíada no puede incurrir frente a los otros en actitudes que éstos reprobarían o que los convertirían en objeto de burla y escarnio. Ilustro, Agamenón censura a los suyos
porque están siendo flojos. Y les dice, vergüenza, hay dos, argivos, malos baldones de aspecto de aspecto admirable. Le está diciendo, tienen estampa, pero son flojos, malos baldones de aspecto admirable. Mientras frecuentaba el combate Aquiles, nunca los troyanos, más allá de las puertas dardánidas, pasaron, pues temían la robusta pica de aquel. Pero ahora les está recriminando, nuestros enemigos luchan lejos de la ciudad, junto a las cóncavas naves, que es el lugar donde Agamenón se encuentra recriminando a los suyos. Fin de la cita, y así, con otro ejemplo, quiero ilustrar, Héctor, que es el paladín troyano, justifica ante su esposa Andrómaca su renuencia a abandonar el combate. Ella le ha pedido que por favor no la deje sola, que no abandone a su hijo, que se va a convertir en un huérfano, pero Héctor dice lo siguiente: también a mí me preocupa todo eso, mujer, pero tremenda vergüenza, aideomai, un verbo con la misma raíz de aidos, pero tremenda vergüenza me dan los troyanos y troyanas, si como un cobarde, cacos, trato de escabullirme lejos del combate. También me lo impide el ánimo, pues he aprendido a ser valiente, esflos, en todo momento, y a luchar entre los primeros troyanos, tratando de ganar gran gloria, megacleos, para mi padre y para mí mismo. Esta última palabra, cleos, me lleva a la consideración del tercer valor que compone este código ético de acuerdo con el cual los nobles se comportan. Cleos o kidos pueden traducirse por gloria, fama, renombre o reputación. Designa el prestigio que posee el héroe ante la mirada de sus pares. En una sociedad guerrera como la evocada o la representada en Ilíada, se obtiene principalmente por las hazañas en el combate, que son llamadas clea, ¿no? Cleos produce clea, es decir, la gloria produce hechos gloriosos. Bien, dice un aqueo, ilustro, cita, nos hemos alzado con una gran victoria, nos hemos alzado con gran gloria, hemos matado al divino Héctor, a quien los troyanos en la ciudad invocaban como a un dios. Fin de la cita. Su obtención, la obtención de esta fama o renombre o reputación, es la máxima aspiración de un padre. Y así dice Héctor: Zeus y demás dioses, concédanme que este niño mío llegue a ser como yo, sobresaliente Aristos entre los troyanos, igual de valeroso en fuerza y rey con poder soberano en Ilión, que alguna vez uno diga de él, es mucho mejor que su padre cuando regrese de combate, y que traiga ensangrentados despojos del enemigo muerto, y que a su madre se le alegre el corazón. Fin de la cita. Como queda claro en numerosos pasajes de Ilíada, tampoco se trata la gloria de un bien que se posee de modo, vitalicio, sino que puede disminuir o incluso desaparecer. Siempre de acuerdo con dos cosas. Uno, los designios divinos, y otro, el denuedo con el cual el combatiente se enfrenta a sus enemigos. Por ello, creo útil distinguir dos aspectos de gloria, o dos especies de gloria si quieren. Una es la gloria actual, circunstancial, la de aquí y ahora, siempre en peligro de perderse mientras la vida dure. Y la otra gloria es la que sobreviene al héroe una vez que éste ya está muerto. Es oportuno precisar que el renombre de un héroe puede ser mancillado incluso cuando éste ya está muerto. Por ejemplo, si se ultraja su cuerpo inerte, su cadáver, o se lo expone para que sea presa de aves y de perros. Simplificando mucho, podemos afirmar que la gloria se obtiene solo durante el lapso que dura la vida del héroe, pero que cobra especial sentido, ya cristalizada, cuando éste ha muerto. Es decir,
algo un poco paradójico, la forma de asegurarme la gloria eterna es abandonar esta vida, porque mientras el hombre vive, arriesga todo el tiempo su prestigio en combates en los que puede ser vencido. A esa gloria póstuma se refiere el texto de Ilíada con la expresión gloria imperecedera. Si consideramos que el hombre que describe Homero, hay estudios al respecto, desconoce la noción de un alma inmortal, es decir, de la continuidad de mi personalidad después de la muerte, se entiende por qué, para este hombre que describe Homero, la única forma posible de inmortalidad consiste en lograr una fama o un renombre que le garantice, después de su muerte, que la comunidad en la cual él se desenvuelve lo va a recordar por siempre. El cuarto valor que compone este código heroico, y al que quiero referirme, es la piedad. Eusebia. Este es, a mi juicio, el valor más relevante del código heroico y quizás el único que permite establecer una conexión o vincular la virtud, como aparece en el texto homérico, con la virtud con la que aparece en el texto de Hesíodo, como vamos a ver en un rato. Esta piedad se trata no tanto de la reverencia a los dioses, que se expresa en la observancia de unos ciertos ritos, a través de los cuales los hombres intentan obtener el favor divino, sino que esta Eusebia es más bien el respeto y la sumisión a un orden divino, a ciertas fuerzas misteriosas, acaso más allá de los propios dioses olímpicos, que intervienen y condicionan la vida humana de acuerdo con criterios inescrutables y que Homero, me parece a mí, intenta traducir poéticamente en dos imágenes. Una es la de la balanza dorada y la otra es la de los toneles de Zeus. Voy a leer acerca de la segunda, los toneles de Zeus. Bien, dice el narrador, 2 toneles están fijos en el suelo del umbral de Zeus. Uno contiene los males y el otro los bienes que nos obsequian. A quien Zeus le da una mezcla, unas veces se encuentra con algo malo y otras con algo bueno. Pero a quien solo da miserias, lo hace objeto de toda afrenta, y una cruel aguijada lo va azuzando por la límpida tierra, y vaga sin el aprecio, Timé, ni de los dioses, ni de los mortales. Es justamente ese carácter insondable, pero indiscutido para los héroes de Ilíada, es justamente este carácter insondable pero indiscutido de la voluntad divina la razón por la cual todo esfuerzo puramente humano que intenta alcanzar la excelencia, cada acto que tiende a obtener la honra, cada proeza que busca lograr una gloria imperecedera, pueden verse de repente desbaratados por la súbita irrupción de una potencia hostil o de la muerte, situación a la que el hombre, el ser más mísero de todos cuantos caminan en la tierra, y esta es una cita de Ilíada, no tiene modo de sustraerse. Aún así, esos seres efímeros o brotoi que somos los hombres y que más tarde o más temprano seremos, cita, arcilla inerte, estamos llamados a buscar la virtud, pues en su ejercicio logramos evadirnos por un momento de nuestra condición finita y calmar al menos por un instante nuestra sed de inmortalidad. Es esto lo que Homero dice acerca de la virtud, o por lo menos lo que me dice a mí. Vamos a pasar ahora a Hesíodo. El mundo de este poeta, que cronológicamente es más o menos, se calcula contemporáneo a Homero, aunque vivió en otra región. El mundo del poeta
retrata un mundo muy distinto de aquel idealizado por el vate ciego. Ya no se trata aquí de heroicos combates entre nobles, sino de la dura vida rural de un campesino beocio enfrentado a la necesidad de trabajo arduo, si es que quiere comer, pero también enfrentado a la voracidad de un grupo de nobles corruptos que gobiernan en su propio beneficio. En ese panorama oscuro, sin embargo, también puede florecer la virtud, o mejor aún, ciertas virtudes. De ellas, de la justicia y del trabajo, trata el autor en la primera parte de su segunda obra más célebre, que es Trabajos y Días. Vamos a omitir Teogonía porque no tiene que ver con el tema que tratamos. La obra presenta una doble intención. Hesíodo censura a su hermano por haber obtenido una parte mayor de la herencia paterna por medio de la adulación a jueces, que por su parte se dejaron sobornar. A uno y a otros dirige nuestro autor su censura y sus consejos. A Perses, es el nombre del hermano, le aconseja el trabajo esforzado y a los jueces la práctica de la justicia, pues tanto uno como otra han sido prescriptos por Zeus. Pero, ¿cuál es la razón por la que los hombres están obligados a trabajar? ¿Cómo fundamenta nuestro autor esta necesidad, esta obligación, más allá del criterio puramente, alimenticio? ¿No? El trabajo, ergon, es una obligación que Zeus ha impuesto a los hombres, no a causa de una falta que ellos hayan cometido, ni individualmente ni como género, sino como castigo por ciertas acciones que el titán Prometeo, que es el protector del género humano, ha realizado. En un caso, cuando ha intentado engañar a Zeus, escondiendo entre los huesos y bajo el cuero bovino las partes más suculentas de un animal sacrificado. Ha intentado engañar a Zeus y va a recibir un castigo, pero por el otro también le ha robado el fuego a Zeus y se lo ha entregado a la humanidad. Por eso Prometeo pasa por el protector de la humanidad. Prometeo será atado a una roca para que un ave devore cada día su hígado, que crece de manera indefinida, hasta que sea Heracles quien los rescate. Pero la venganza contra los crímenes del titán deberá ser dirigida también contra aquellos hombres que se beneficiaron con uno de esos crímenes, es decir, el robo del fuego. Para consumar su venganza, Zeus crea con ayuda de otras divinidades a la primera mujer y la envía a la tierra con una urna que contiene todos los males. Es la famosa caja de Pandora. Pese a las advertencias previas de Prometeo, su hermano, de nombre Epimeteo, recibe a la mujer y ésta abre la urna, permitiendo que los males se dispersen por todo el mundo. Este mito explica el mal del hombre asociado con la existencia de la mujer. El hombre debe trabajar la tierra para alimentar a una mala mujer, que es esa con lo que se ha casado, y cuyas necesidades y cuyos caprichos nunca puede satisfacer del todo. A cambio, esta va a engendrar para él un hijo a quien el hombre puede heredar el fruto de su esfuerzo. Ahora, si no elige casarse, la hacienda del hombre va a prosperar, pero cuando él fallezca, si no tiene hijos a quien heredar, terceras personas se van a aprovechar del fruto de su esfuerzo. En ambos casos, las desdichas se van a mezclar con las alegrías, pero las desdichas siempre van a estar. Este es el origen del mal en el mundo.
El trabajo que el hombre debe realizar en el campo para mantener a su mujer, hemos dicho, es un mal, pero un mal enviado por Zeus, y por ello los hombres están obligados a aceptarlo. Cito, dice Hesíodo: trabaja, Perses, necio, en las faenas que para los hombres determinaron los dioses, a fin de que nunca en compañía de tus hijos y tu mujer, con el corazón angustiado, busques sustento entre los vecinos y éstos no te hagan caso. Justamente por proceder de quien procede, el trabajo no es solo visto como una imposición, una maldición o un castigo, sino también como el camino hacia la virtud. Así también, sí, es una cita, así también viniste a mí, Perses, gran necio. De la maldad puedes agarrar cuanto quieras, llano es su camino y vive muy cerca. Largo y empinado es el sendero hacia ella y áspero al comienzo. Se refiere a la virtud, ¿no? En cambio, los dioses pusieron el sudor antes de la excelencia, de la virtud, del arete. Repito, en cambio los dioses pusieron el sudor antes del arete. Pero cuando se llega a la cima, entonces resulta más fácil por duro que sea. La holgazanería, en consecuencia, no reporta ningún beneficio y desagrada a todos. Vuelve a decir el autor: pues bien, tú recuerdas siempre nuestro encargo y trabaja, estirpe de dioses, para que te aborrezca el hambre y te quiera la venerable Deméter de hermosa corona y llene de alimento tu cabaña, pues el hambre siempre acompaña al holgazán. Los dioses y los hombres se indignan contra el que vive sin hacer nada, semejante en carácter a los zánganos sin aguijón que consumen el esfuerzo de las abejas comiendo sin trabajar. El trabajo entonces no es deshonroso porque genera riqueza y la riqueza genera estima, time, palabra que había usado Homero, y envidia de los pares, pero se trata de una envidia productiva, no se trata de una envidia, digamos, viciosa. Por medio del trabajo los hombres se hacen ricos y pronto ganan el aprecio, timé, de los dioses y de los hombres. Ven ahí que hay entonces nuevas virtudes que el hombre debe cultivar. El mito de las edades. Sigo tratando de explicar por qué el hombre, de acuerdo con Hesíodo, está condenado al trabajo y también al sufrimiento. Un mito adicional que explica el origen de la necesidad del trabajo esforzado, mito que no está necesariamente ligado al anterior, es el mito de las edades. De acuerdo con este, a lo largo del tiempo se han sucedido 5 estirpes o razas, cada una de las cuales, con una excepción que es la de los héroes, es peor que la anterior. Es decir, el mundo va de mejor a peor. Las edades son estas: de oro, de plata, de bronce, de los héroes, que es la excepción, y la edad de hierro. La edad de hierro es la edad en la que vive Hesíodo y probablemente, nuestra edad. Es esta la peor de todas y Hesíodo manifiesta su deseo de haber muerto antes, de haber nacido en ella o de haber nacido después. Es esta la más decadente. Los hombres nunca, durante el día, se verán libres de fatigas y miserias, ni dejarán de consumirse durante la noche, y los dioses les procurarán ásperas inquietudes. Esto es una cita de Hesíodo. Bien. Ahora, hablemos un poco del otro valor que ensalza Hesíodo. Bueno, decía que Zeus va a destruir a la estirpe que acabo de mencionar, la suya, por los excesos que han cometido entre sí y para con sus padres.
porque estos hombres van a ser impúdicos, son impúdicos, envidiosos, malhechores, violentos. Es oportuno detenerse entonces para examinar lo que el autor entiende por justicia o dique. Dique es un término intraducible, pero de los contextos en los que aparece se podría decir más o menos lo siguiente, ¿no? En principio es una divinidad que está asociada con el propio Zeus, porque es hija de Temis y del dios. Es hermana de las Moiras y de otras divinidades menos importantes, las Horas, de la paz y de la concordia. En Trabajos y Días es objeto de una consideración muy larga, que es la que quiero resumir para ustedes. Dique sería el orden impuesto por Zeus, es decir, que asigna a cada cosa un lugar y le fija una determinada relación con otras cosas. Es una norma divina cuyo cumplimiento es obligatorio. Entonces se trata, a ver si lo puedo explicar mejor, se trata de una fuerza que da orden al universo al establecer de qué forma tienen que vincularse, cuál es la forma ordenada en lo que estos elementos que pueblan el universo tienen que vincularse unos con otros. Bien, dique se opone a hibris, otro término intraducible, pero podría ser soberbia o extralimitación. Es aquel principio que subvierte el orden que dique preside y custodia. Vista desde la perspectiva humana, dique es la pauta que debe regir las relaciones entre los seres humanos. Entre los animales, por el contrario, el principio fijo que guía su conducta es otro, es vie, es la violencia, y es por eso que los animales se comen entre sí. Pero, dice el autor, Zeus ha dado a los hombres algo mejor, la justicia. Y a quienes les conviene especialmente el ejercicio de esa virtud, es a quienes deben aplicarla. Esto es a los jueces. Recuerden que los jueces eran aquellos que habían fallado en favor de Perses, dejándose sobornar. Bien, pero ocurre que, como en el caso de Perses, los jueces incumplen la tarea que Dique ha fijado y se han dejado animar, digamos, recibiendo regalos. Y entonces, cito, estos reyes juzgan de acuerdo con sentencias torcidas y no con sentencias rectas. A ellos, a los nobles, también los censura el autor. Fíjense que en el caso de Homero, la nobleza es, como está altamente idealizada, es una clase que básicamente solo es portadora de virtudes y prácticamente no hay defecto que pueda atribuírseles. En todo caso, el único defecto que puede tener un héroe en Ilíada es que una disminución de alguna de las virtudes que naturalmente le corresponden, ¿no? Pero en cambio, Hesíodo incluso diría que cree un deber censurar aquella clase que para Homero era intocable. Y dice lo siguiente: oh reyes, tened en cuenta también vosotros esta justicia, pues de cerca, metidos entre los hombres, muchos inmortales vigilan a todos aquellos que con torcidos dictámenes se devoran entre sí sin cuidarse de la venganza divina. Entonces lo que se entiende, lo que está haciendo es asimilar a estas personas que utilizan sus privilegios en su favor con aquellos animales que devoran a los de su propia especie. Se devoran entre sí, sin cuidarse de la venganza divina. Y también dice lo siguiente:
cito, y ya voy terminando. Y he aquí que existe una virgen Dike, hija de Zeus, digna y respetable para los dioses que habitan el Olimpo, y siempre que alguien la ultraja, injuriándola arbitrariamente, sentándose al punto, junto a su padre Zeus Cronión, proclama a voces el propósito de los hombres injustos para que el pueblo castigue la loca presunción de los reyes que, tramando mezquindades, desvían en mal sentido sus veredictos con retorcidos parlamentos. Teniendo presente estos reyes, enderecen vuestros discursos, devoradores de regalos, y olvidaos de una vez por todas de vuestros torcidos dictámenes. Hesíodo les advierte que la justicia prevalece, que es la norma que Dios o los dioses le han dado a los hombres, prevalece sobre la vie o la violencia. El necio que la practica, la violencia, termina sufriendo. La injusticia causa mal a los hombres que la practican desatendiendo los deberes que les son propios. Y sobre estos injustos, el Crónida desata hambre, pestes, destrucción de sus murallas, ejércitos o naves. Fíjense que acá está todavía esta idea tan propiamente griega de que una falta individual por parte de un individuo en el seno de una comunidad puede atraer como consecuencia la venganza o el castigo, mejor, que mandan los dioses sobre toda la comunidad, ¿no? La idea esta de que hay un hombre que es una mancha. Obviamente, Hesíodo no es un pensador político, aunque anticipa el pensamiento político. No es totalmente político porque hay todavía en su pensamiento rasgos, digamos, legendarios o mitológicos que muestran cómo el castigo, o pretende mostrar cómo el castigo siempre proviene de una divinidad que se encuentra afuera. Quienes practican la justicia, en cambio, ven florecer a su comunidad y prosperar. Sus campos producen frutos y animales que son abundantes y su descendencia es numerosa. Hasta acá Hesíodo. Y ahora una breve conclusión. Y después, si alguien quiere preguntar algo, bueno, voy a tratar de responder. Como espero haber mostrado, Homero y Hesíodo coinciden, cada uno a su modo y con sus matices, en que la búsqueda de excelencia o virtud, sea a través de la fama imperecedera que la lucha otorga al hombre, o sea a través del trabajo esforzado y la práctica de la justicia, es una meta legítima que da sentido a la vida humana y que permite su realización. Pero al mismo tiempo, el poeta de Quíos y el campesino de Ascra acuerdan también en que la siempre incierta adquisición de esa virtud descansa en las rodillas de los dioses y que se subordina a sus designios. Quizás ocurra, como dice un amigo viejo, que los dioses no castigan la búsqueda de la felicidad, y yo agregaría, no castigan la búsqueda de la virtud, sino la ambición de forjarla con nuestras propias manos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Si alguien quisiera preguntar algo, voy a estar muy contento de hacer mi mejor intento. En la época de Homero, Carlos y Agathos son como dos caras de la misma moneda. Bueno, esa es una pregunta interesante y no estoy seguro de poder responderla. Pasa lo siguiente, Calos y Agathos
son dos términos cuya traducción prácticamente se ha fijado en español. Agathos es bueno y kalos es hermoso. Pero lo que yo podría contestarle es que se trata de términos intercambiables. Es como decir hermoso y bello. Designan lo mismo, pero en algunas ocasiones el uso de uno u otro término se acomodan mejor al texto o definen un matiz levemente diferente. Entonces, en el caso de Homero, Agathos no tiene un sentido, digamos, bueno en el sentido de una bondad que podría ser la de un chico que ayuda a una señora a cruzar la calle, por ejemplo, ¿no? Se trata de una cualidad que es, digamos, está íncita, reside en algunos individuos, ni siquiera en todos, y que a su vez permite que éste se distinga de otros que son de una condición distinta, inferior. Entonces el Agathos se enfrenta con el kakos, el bueno con el malo, el noble con el innoble, el noble con el vil, el esforzado con el cobarde. Eso es lo que yo le podría responder. Sé que no le respondí mucho, pero bueno, es la respuesta que tengo para vos. No, de nada, de nada. Dígame, por favor. Disculpe. Sí. Necesitamos que haga una pregunta con el micrófono. Ah, bueno. Escuche lo que Muy está bien. viendo por internet. No, yo no hago una pregunta. Es una observación. Sí. En la Ilíada, Homero nos presenta el hombre más valioso como ser humano, el más humano y el más valioso, que es Héctor. Y ahí están todas las virtudes. Héctor es un buen padre, un buen marido, ama a su familia, ama a su esposa, ama a sus padres y ama a su patria. Y ahí está resumido todo. Tiene temor y a pesar de eso vence su temor para salir a pelear. Los otros son una especie de semidioses, algunos caprichosos. El mismo hermano de él, Paris, le quitó la mujer al otro. Bueno, todo ese rodeo. En cambio, Héctor se destaca por ser un hombre admirable y, digamos, con una condición humana ejemplar. Ese es mi... Bueno, yo suscribiría a todo lo que usted dice. Incluso a menudo me he preguntado si el real protagonista del poema no es Héctor y su antagonista Aquiles solo aparece para recortar mejor la figura de Héctor. Pero al mismo tiempo tengo que decirle que Héctor también es lo que es porque comparte una serie de valores que son los que yo he mencionado, que son los característicos de su clase. Y Héctor es un príncipe, es un noble, y comparte como noble el mismo código de conducta, que comparten los nobles aqueos. Es decir, Héctor no es una figura, en algún sentido es una figura especial. Es una figura especial porque está dotada de humanidad, pero al mismo tiempo es un héroe más porque aquellas características que en cierto sentido lo definen son comunes a otros, tanto amigos como enemigos. Pero estoy absolutamente de acuerdo con su comentario. De hecho, mi hijo se llama Héctor. Hay quien ha llorado, así es. ¿Cómo se despedía de su mujer? Y la mujer le decía que no vaya a pelear y todo. Yo no podía dejar de llorar. Estaba conmovidísimo.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nada más, no, Sí. no es pregunta. No, un comentario respecto de lo que dice la señora. Quien habla mucho de esto es Borges, ¿no? Y Borges comparte plenamente que si bien los troyanos han perdido esa guerra, ¿sí?, todos hubiéramos querido que ganen ellos, porque en realidad son los merecedores o son los que, no sé, éticamente relucen, ¿no? Salvo París, pero bueno, también París tiene su historia. Y por otro lado, toda la gesta de Eneas, ¿sí?, proviene de Troya, ¿no? No, Sí. no del bando aqueo, ¿no? Claro, por supuesto. Yo diría que algo quizás más triste que es el hecho de que los troyanos hayan perdido, y es que creo yo que Aquiles y Héctor podrían haber sido buenos amigos, porque al fin y al cabo están cortados por la misma tijera y por circunstancias que escapan a su control. Ellos están metidos en el lío y tienen que, digamos, encontrarse en la lid. Sin duda, pero eso... No, pero es que justamente el mérito de los héroes de... Esto es un poco paradójico, digamos. En el caso de Ilíada, las luchas no se dan cuando uno sabe que va a ganar, sino cuando sabe que puede perder, porque si no carecen de todo valor. No tiene valor, por eso no tiene valor combatir con el que es cacoz, con el que es inferior, con el que está por debajo de uno, porque entonces la victoria no tiene, digamos, sabor. Claro, ¿no? ¿Cuál es la victoria de... ¿en qué consiste la victoria de matar un par de anónimos que nadie conoce? ¿No? Bueno, eso es lo que yo diría. Y con respecto a la leyenda troyana, es cierto que toda la épica latina, o prácticamente toda la épica latina, a partir de Virgilio y antes también, la leyenda de Eneas como descendiente de los troyanos es anterior, ya había sido explorada en la literatura, es un filón riquísimo para la épica romana posterior, que toma muchísimos elementos de la épica griega tradicional, empezando por el metro, los personajes, las situaciones, los lugares. Claro que, bueno, Virgilio adapta su poema a sus propias necesidades, digamos, estéticas y diría políticas también, ¿no? Porque es un poema escrito por encargo. Pero, en efecto, ¿no? Yo diría que si la tragedia griega se nutre de la, digamos, de la visión que tienen los ganadores en la guerra, la épica romana se nutre de la visión de los perdedores, ¿no? Porque ahí estamos viendo la guerra o la posguerra, si queremos, del punto de vista de aquellos que han perdido. Bien. Señora, usted me quería formular. Usted acaba de decir, no tengo nada que preguntar, porque justamente se ha explayado. Bueno, muchas gracias. Hay alguna pregunta que viene por el sistema de internet, así que mientras la gente va pensando otra pregunta, la leo. Aquí dice, buenas, parecería que la virtud en la Ilíada parece tener mucho más un aspecto social que individual. Esa es su sensación a hondo. Incluso importa quién es el enemigo. El qué dirán o dicen es todo. Yo respondería lo siguiente. Hay en efecto, creo yo, en los héroes de Ilíada, una especie de...
esta idea es como si todo el tiempo estuviera una cámara siguiéndolos, que no es otra cosa la que hace el narrador, lo sigue todo el tiempo, ¿no? Y los actos que tienen valor, los que son, moralmente valiosos en ese esquema de valores que ellos tienen, son siempre actos públicos. En efecto, en Ilíada no existe prácticamente la intimidad. El hombre tiene que desarrollar aquello que le compete, que hace mejor en un terreno público, tan público como es la guerra. ¿Sí? Tratando de cumplir con aquello que le ha sido encomendado y tratando de sobresalir, es decir, tratando de hacerlo bien frente a propios y a enemigos. A veces parece que el héroe de Ilíada necesita no tanto la aprobación de sus amigos como de sus enemigos. Porque justamente en la medida que él combate con o se impone sobre sus enemigos, es como que su precio se eleva, se alza. Y todo tiene que ocurrir en ese contexto de publicidad cuando Aquiles es privado de su esclava, de Briseida, es privado en un contexto público, por eso la vergüenza, porque se le ha, con este acto no se le reconoce ser lo que él cree que es el mejor de los aqueos, y además se lo ha hecho públicamente, ¿no? Es como yo siempre digo a mis alumnos, algunos de los cuales están acá, no es lo mismo ir caminando por la calle y caerse, si nadie lo ve, que si alguien lo está viendo. Uno siente inmediatamente ese peso de la vergüenza de quién me está viendo. Y eso ocurre así. Al mismo tiempo, la reparación que Agamenón tiene que hacer con Aquiles, la tiene que hacer también públicamente, porque así como le ha quitado la honra de manera, públicamente verificable, lo tiene que hacer en un contexto similar. Estoy de acuerdo en lo que dice la persona que pregunta. Yo lo que pienso es que se le da mucho valor y tal vez desde allí se haya generado el concepto de patriotismo. Héctor defiende su patria. Los otros van para rescatar a Helena, para, saquear, guerrear, etc. Pero Héctor defiende su patria. Y yo hago una relación, bueno, con la Ucrania de hoy, ese país que se defiende, que lo están saqueando, destruyendo, y sin embargo, para defender su familia, para defender su futuro, y bueno, hay una correlación. Bueno, sin duda la primera vez que aparece, no la palabra, porque habría que indagar cuándo aparece por primera vez, pero la idea, digamos, de patriotismo, sin duda es en Ilíada, sin duda es en Ilíada, ¿no? El caso de Odisea es un poco distinto porque Odiseo quiere lo suyo, nada más, ¿no? Quiere volver a ser quien era, su rey, en todo caso su familia. Pero claro, Héctor es un personaje, entrañable, en eso estoy de acuerdo. Sí. 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 Sí, perdón. A mí me interesaría como ahondar o que se explaye un poquito en el concepto de Eusebia, tanto en Homero como en Hesíodo, si es algo que viene dado por la misma naturaleza, porque los dioses deciden darle la piedad a los héroes, o ellos la cultivan, la practican, cumplen ritos, o cómo funciona un poco este concepto de Eusebia. Bueno, yo no soy un especialista en el tema, pero le puedo decir más o menos mi opinión. A ver. Eusebia es la relación que entabla el hombre con la divinidad. Y
yo sostengo que hay dos niveles ahí, dos niveles de divinidad, lo que son los dioses olímpicos y a los que los hombres intentan sobornar de alguna manera, siguiendo esos ritos puntillosos, no olvidando hacer las plegarias antes y después sacrificando, haciendo libaciones. Con ellos tratan de esta manera los hombres tratan de, claro, como digamos, de obtener, de lograr la buena voluntad de los dioses para con ellos. Piensan los dioses y lo que quieren los dioses es algo incógnito, porque claro, no hay un... Sí, de los dioses, yo creo que en ninguna parte de Ilíada se aclara. Es más, yo diría que en Ilíada, o sea, lo divino es una fuerza que yo he caracterizado como, digamos, apartada, que está lejos de este mundo sublunar que llamaría Aristóteles, que es el que nosotros habitamos, y que es impenetrable, que no podemos conocer. Entonces, con respecto a esa divinidad o eso divino, lo único que cabe es aceptación y sumisión, que es un tema que explora la tragedia o algún tragediógrafo, Sófocles, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que el hombre es este ser que se va a morir y que por más que tratemos de cualquier forma de, con un ariete, penetrar en aquello que la divinidad quiere, la divinidad no está dispuesta, probablemente ni está obligada a decirnos nada. Entonces el hombre tiene que vivir con esa incertidumbre. Yo diría que, resumiendo un poco la intención que hay detrás de esos gestos, digamos, piadosos, es, más que para los dioses, para calmar la angustia de los hombres, que subjetivamente es lo único que pueden hacer un poco a tientas, con la incertidumbre de que eso, o si eso sirve para algo o no sirve para nada. Eso es lo que podría decir. Sí, el profesor. Sí. Muchas gracias, profesor. Antes que nada, realmente conseguí su lectura y bueno, la verdad que salgo un poco quizás de lo que es la lectura del texto clásico, cada vez individual, digamos, me siento más cómodo, ¿no? Por eso también te agradezco haberme recordado estos dos libros preciosos, esta literatura que siempre está, digamos, presente en nuestra vida. Una vez que los lees, no te abandonan nunca más, ¿no? Pero a la vez pensaba mientras te escuchaba en esta exposición, que nuevamente te agradezco, la exposición hermosa, muy buena, te felicito. Gracias por la mentira, sí. Bueno, mientras te escuchaba, no podía dejar de pensar, y quizás esta sea la pregunta, ¿no? Cómo el lenguaje puede atrapar a alguien en su condición, ¿no? Y recordaba aquel famoso juego nietzscheano entre bueno, malo, bueno, malvado, más allá del bien y el mal, el segundo capítulo, en cómo el hombre noble, el hombre que tiene el poder de las armas, tiene también la posibilidad de nominar, de poner el nombre a las cosas y llamarse a sí mismo bueno y a todo lo que no es de su condición malo. Y esto lo recorro, así mientras estabas en la exposición, por otras literaturas, pienso en Civilización y Barbarie, en el Facundo,
de Sarmiento y en la descripción del gaucho miserable, ¿no? Al que le toca ser pícaro, al que le toca ser violento y todos los atributos negativos, ¿no? Y lo veo presente, por ejemplo, en Piel Negra, Máscaras Blancas, un texto de Frantz Fanon, un autor negro antillano, que habla acerca de cómo los franceses en las colonias, a través del lenguaje, ponían esa diferencia social de la cual una persona por su condición queda atrapada, pero es una condición lingüística, ¿no? Y pensaba si es posible escapar a esa trampa que está puesta en las palabras. A ver, lo que me sale decir es que no tengo ni idea acerca de la respuesta, pero no quiero escaparle. Es una pregunta muy, muy difícil. Lo que me estás preguntando es si es posible una situación en la que aquel que tiene el poder no invente la realidad en la medida en que la denomina, asignándole valores al estilo de Nietzsche. Sí, alrededor de la ciudad. Conmovedora la escena, porque ahí Aquiles se conmueve, se conmueve del llanto de este padre que le pide. Y es hermosa la escena. Y ahí uno ve cómo está instalada la tercera vida, que vendría a ser la de la fama, que es la que nos ha llegado hasta hoy, la fama de Héctor, como héroe. El padre lloraba porque su hijo iba a perder la tercera vida, la de la fama, de ser enterrado como correspondía. Y Aquiles se conmueve. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien, con respecto a lo que decía el profesor, yo puedo decir esto. No sé si eso pasa en Ilíada por una razón que es quizá distinta a la que estás esperando que enuncie, y es que es posible que esa nobleza y sus características nunca hayan existido, que sea una ficción que sale de la amalgama, de la fusión, una fusión muy creíble, muy verosímil, de distintas etapas, distintos grupos, distintos momentos, distintos valores, y que el autor ha fijado de alguna manera dándoles una entidad tan poderosa que nos hace creer que un Aquiles, un Héctor, un Príamo existieron, aunque no existieron. Y si existió alguien, algunos de esos nombres no son los personajes. Entonces, yo diría que una cosa es la historia ahí y otra cosa es la literatura. Y una Troya histórica, como le digo en general a mis alumnos, es independiente de una Troya literaria. O mejor, la Troya literaria se puede conocer bien sin conocer la Troya histórica, que por otra parte es muy difícil de conocer. Sí. Hola. Sí.
ese concepto, sino que es como un concepto medio generalizado de la sociedad de la época, me parece. Sí, es posible. En la época en que escribe el autor. Es posible, pero como Homero, a ver, Homero en realidad solo transcribe un poema, pero que no es cero, digamos, ¿no? Él no es un creador original en el sentido actual de la palabra. Él en realidad es uno de los cientos, quizás miles de poetas orales que vivieron durante 500 años, desde quizás el 1250, después de la guerra de Troya más o menos, hasta el momento en el que él fija el poema por escrito, son 500 años. Entonces, en esa transmisión seguramente hubo adiciones de todo tipo que cada poeta fue adhiriendo, ¿no?, al poema, hasta que ese poema quedó, digamos, fosilizado no es la palabra, pero quedó como cristalizado en un texto definitivo, texto que es el que nosotros podemos estudiar. Entonces, seguramente hay una valoración positiva y negativa de grupos en la sociedad en todas las obras, o en algunas obras como las que se mencionan, pero en este caso en particular, esa sociedad creo que no existe, creo que no existió nunca, es mi opinión. Y hay una mezcla ahí de elementos que Homero toma de su presente, pero con otros que ha recibido por una transmisión oral. Por ejemplo, se habla de espadas de bronce, cuando el bronce ya en su época es vetusto, ya no se usa, nadie lo usa. Hablan de escudos largos o altos como torres, pero en la época de Homero eso ya es una antigualla. Eso es lo que yo podría decir a sus comentarios. Sí. Con respecto a que planteaban la idea de la virtud de Héctor y que encierra todas las virtudes. En algún momento se planteó que como que Aquiles era la contraposición de Héctor en su representación y que, no sé si decir que le quitaba un poco de valor la idea de que se sepa que él era invencible. Quería como rescatar en un pedazo cuando leímos la Ilíada con usted que los mismos guerreros y la misma gente que lo acompañaba a Aquiles prefería no combatir si es que Aquiles no estaba presente. Yo creo que es algo que se debería como tener en cuenta, porque si vos como líder podés engendrar esa idea de compañerismo, decir yo voy a acompañar a un líder que sé que me va a ayudar, de alguna forma me va a proteger. Yo creo que es algo que también se tendría que rescatar en ese sentido de Aquiles, no simplemente como una persona que por berrinche de que le quitaron su botín en público, se empieza todo este lío de decir yo no lo voy a ayudar a Agamenón, porque en el mismo caso Agamenón no generaba esa idea de liderazgo. Claro, bueno, lo que yo diría, Milagros, es que en realidad aquello que genera el conflicto y que hace que Aquiles se retire del combate no es exactamente un capricho, es decir, puede parecer un capricho, pero entendido en el contexto de la mentalidad, digamos, que parece sugerir el texto, es lo peor que le podría haber pasado, porque quitarle a un guerrero un premio que ya se le ha asignado y hacerlo en público es el peor de los escarnios. Por otra parte, para compensar una esclava que debe devolver a Agamenón, ¿no? Es decir, no hay ninguna, digamos, razón razonable por la cual eso deba ocurrir. Y entonces, la furia de Aquiles, yo creo que es legítima. No me gusta hablar de los personajes como si fueran personas existentes, pero en el contexto en el que se mueven es absolutamente plausible, digamos, su cólera. Una cólera que mantiene prácticamente a lo largo de todo, o de la mitad del relato, y que solo se termina cuando es reemplazada por otra cólera, que es la cólera contra Héctor porque mató a su hermano. Vive enojado este muchacho. Bueno. No era la intención como decir que Aquiles era un caprichoso, sino incluso resaltar esa idea de estar bajo el mando de uno de los reyes por consenso propio, decir, bueno, estamos bajo el mando de Agamenón. Las mismas filas de Aquiles que digan, no, yo no voy a avanzar, o gente que incluso era de otras filas diga, no, yo no estoy de acuerdo con esto, era como que algo me parecía como llamativo, decir,
estoy al mando de alguien e incluso por una decisión de una de las partes me hago un costado, que era bastante peligroso igual en ese momento, creo. Claro, bueno, yo diría que eso, claro, eso ya un poco depende de las preferencias personales y de la lectura que cada uno hace de este texto. De hecho, creo que si es un clásico es porque todos lo podemos leer y siempre vamos a encontrar cosas nuevas e incluso a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar que nuestra propia interpretación es totalmente distinta, radicalmente la opuesta, ¿no? Porque no, bueno, nosotros mismos no somos los mismos. Sí. Bueno, en el poema no aparece la muerte de Aquiles. Pero Aquiles muere porque el más cobarde, que era París, le tira así huyendo una flecha en el talón. Y de ahí viene el mito, es un mito, ya que acá hay una psicología de cada uno tiene su talón de Aquiles. Sí. Con la mitología, digamos, han creado todas las, digamos, si el narcisismo, si, ¿qué otro? Bueno, El complejo de Edipo. El complejo de Edipo y todo, eran geniales. El complejo de Electra. De Electra y todo eso. Entonces, esto del talón de Aquiles, bueno, él estaba muy seguro, pero el más infeliz le tira una flecha y chavo, ¿no? Sí. Bueno. Con esta respuesta de Tristán, sí, se acabó la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. El martes que viene, en la misma hora, a la misma hora, en el mismo lugar, vamos a tener a Roxana Ortín, que está sentadita ahí como oyente hoy, que nos va a hablar sobre la importancia de la virtud arete en Sócrates y Platón. ¿Estoy bien? ¿Dije bien? Bueno, así que seguimos en este camino de la evolución del concepto de la virtud. Para los que nos están viendo por internet, pedimos disculpas porque ha habido un pequeño delay en el comienzo de la transmisión, se han perdido los primeros 2 minutitos. Tal vez vamos a pedirle acá después a Tristán que lo grabe para que lo integremos. 2 minutitos. Bueno, muchísimas gracias. Tienen ahí algo para comer y tomar. Salud.
Thank you.